Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy aún más emocionada de lo que puedo expresar con palabras al tenerlos aquí conmigo, listos para sumergirnos en la noticia que ha estado en boca de todos. Si son nuevos por aquí, permítanme darles una bienvenida aún más cálida y recordarles, con una sonrisa, que se suscriban y activen la campanita. Créanme, no querrán perderse ni un solo vídeo lleno de chismes jugosos, noticias impactantes y lo último del glamuroso mundo del espectáculo. Y si ya son parte de esta increíble comunidad, reciban un abrazo virtual aún más fuerte y lleno de gratitud. Hoy, como ya habrán notado por el título y probablemente por el alboroto general en las redes sociales, tenemos una bomba atómica, un terremoto informativo que está listo para sacudir los cimientos mismos de Internet. Agárrense fuerte porque vamos a desmenuzar, analizar y celebrar o lamentar, dependiendo de sus perspectivas, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja más querida, shippeada y obsesivamente seguida de la televisión turca. Durante años hemos sido detectives aficionados, analizando cada mirada robada, cada interacción sutil, cada publicación en redes sociales cuidadosamente calibrada, en una búsqueda incansable por una confirmación oficial, una señal reveladora, un indicio de que el amor que vimos en la pantalla se extendía a la vida real. Y parece, oh Dios mío, parece que finalmente podríamos tenerla. ¿Es cierto que Can Yaman, el mismísimo galán turco, ha confirmado su relación con la radiante Demet Özdemir? Vamos a sumergirnos de cabeza en el drama palpitante, los rumores persistentes, las pistas tentadoras y finalmente, la posible confirmación que ha estado esperando el mundo entero. Pero antes de dejarnos llevar por la euforia o la desilusión, es crucial entender la magnitud sísmica de este posible anuncio. Para apreciar verdaderamente el contexto y la importancia de esta noticia, necesitamos retroceder un poco en el tiempo y volver al origen de esta historia de amor, o amistad, ya veremos, que ha cautivado a millones. Can y Demet no eran nombres conocidos a nivel mundial hasta que estallaron en la escena internacional gracias al fenomenal éxito de la comedia romántica Erkenzikuş, también conocida en algunos lugares como Pájaro Soñador. La serie, con su encanto irresistible y su trama cautivadora, rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural. Pero lo que realmente elevó a Erkenzikuş a la estratosfera del éxito fue la innegable, electrizante química entre Can y Demet. Era palpable, visible, casi tangible. Traspasaba la pantalla de una manera que pocas parejas de la televisión logran. Los fans, cautivados por su dinamismo y conexión, no tardaron en fantasear con la idea de que su amor floreciera fuera del set de grabación. Sanem y Can, sus personajes en la serie, nos enamoraron profundamente con su historia de amor improbable, su humor contagioso y su pasión desbordante. Y naturalmente la pregunta que resonaba en cada rincón del fandom era, ¿podría ese amor, esa conexión tan poderosa, trascender la ficción y convertirse en realidad? Desde el momento en que Erkenzikuş comenzó a emitirse, las redes sociales se transformaron en un hervidero de actividad febril. Comentarios, teorías elaboradas, montajes de fotos y vídeos con edición impecable, todo convergía en un único objetivo, probar, de una vez por todas, que Can y Demet eran mucho más que simples compañeros de trabajo. Los fans, convertidos en expertos analistas del lenguaje corporal, escudriñaban minuciosamente cada una de sus miradas durante las entrevistas, sus gestos aparentemente inocentes fuera de cámara, incluso sus publicaciones en Instagram, buscando febrilmente pistas ocultas, señales codificadas que confirmaran sus sospechas más profundas. Sin embargo, Can y Demet, para frustración de sus fans más acérrimos, siempre se mostraron increíblemente herméticos con respecto a su relación. Cuando se les preguntaba directamente sobre el tema, respondían con evasivas calculadas, negando con vehemencia cualquier romance y asegurando a todo el mundo que solo eran buenos amigos y colegas profesionales. Esta postura, lejos de disipar los rumores, no hizo más que alimentarlos y darles una nueva vida. ¿Acaso estaban ocultando algo importante? ¿O simplemente estaban protegiendo celosamente su privacidad del escrutinio público? La incertidumbre, como suele suceder, generó aún más especulación y deseo. Después del final de Erkenzikuş, que dejó un vacío en el corazón de millones de espectadores, ambos actores tomaron caminos profesionales separados. Can, impulsado por su ambición y su deseo de explorar nuevos horizontes, se mudó a Italia para embarcarse en proyectos cinematográficos ambiciosos y desafiantes. Demet, por su parte, continuó trabajando diligentemente en Turquía, consolidando su carrera con nuevos papeles y proyectos televisivos.
Esta distancia física inevitablemente hizo que los rumores de romance se enfriaran ligeramente, como un fuego que se extingue lentamente por falta de combustible. Pero la llama de la esperanza, aunque tenue, nunca se apagó por completo en el corazón de los fans. Seguían preguntándose con una mezcla de esperanza y resignación, si en algún momento, en algún lugar, volverían a encontrarse y a estar juntos, tanto en la pantalla como, y esto es lo más importante, fuera de ella. Durante este periodo de separación, tanto Kang como Demet fueron vinculados sentimentalmente con otras personas, lo que añadió aún más complejidad a la narrativa. Kang tuvo una relación muy pública y mediática con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta, un romance que acaparó titulares en todo el mundo y que llenó las páginas de revistas del corazón con fotos glamurosas y apariciones en eventos exclusivos. Fue una relación intensa y aparentemente apasionada, pero que terminó de forma abrupta e inesperada, dejando a muchos sorprendidos y preguntándose qué había sucedido realmente entre ellos. Demet, por su parte, también tuvo sus propios romances, o al menos, eso es lo que se rumoreaba. Fue vinculada con varios actores, empresarios e incluso figuras del mundo del deporte, pero, fiel a su estilo discreto y reservado, nunca confirmó ninguna relación de forma oficial. Siempre se ha mostrado muy cautelosa con su vida privada, lo que dificulta enormemente saber con certeza con quién está saliendo, o ha salido en realidad. Pero basta de rodeos. Volvamos al tema central de este vídeo, la razón por la que están todos aquí reunidos. Es cierto que Can Yaman, el hombre que hace suspirar a millones de personas en todo el mundo, ha confirmado su relación con Demet Özdemir, la mujer que comparte ese poder. Aquí es donde la trama se complica y donde las cosas se ponen realmente interesantes. En los últimos días han surgido una avalancha de rumores, noticias no confirmadas y supuestas filtraciones que apuntan a que, efectivamente, Can ha dado una señal, una pista sutil, una confirmación velada, pero que ha sido interpretada por muchos, muchísimos, como una declaración de amor tácita hacia Demet. ¿De dónde provienen estos rumores que han encendido de nuevo la llama de la esperanza? Principalmente de una serie de entrevistas recientes y de publicaciones en redes sociales que han sido analizadas hasta la extenuación. En una reciente entrevista, Can Yaman fue preguntado directamente y de manera bastante insistente, según algunos informes, sobre su relación con Demet Özdemir. Si bien no dio una respuesta explícita, ni una confirmación directa, sí dejó entrever, con palabras cuidadosamente elegidas y una sonrisa enigmática, que guarda un cariño muy especial por ella y que la considera una persona extraordinariamente importante en su vida. Además, y esto es aún más intrigante, tanto Can como Demet han compartido recientemente en sus respectivas cuentas de redes sociales mensajes y fotografías que han sido interpretados por la legión de fans como indirectas evidentes el uno al otro. Han utilizado emojis sugestivos, canciones con letras románticas y frases ambiguas que parecen tener un significado oculto, un mensaje secreto que solo ellos, y quizás sus fans más perspicaces, pueden descifrar. Esta actividad en las redes sociales, por supuesto, ha hecho que los fans vuelvan a ilusionarse con la idea de que están juntos, de que su amor ha resistido la prueba del tiempo y la distancia. Por supuesto, y es crucial insistir en esto, es fundamental tomar estas informaciones con extrema cautela. Como dije antes, ni Can ni Demet han confirmado su relación de forma oficial. Todo lo que tenemos hasta ahora son rumores persistentes, especulaciones salvajes y pistas tentadoras que han sido interpretadas subjetivamente por los fans, ávidos de una confirmación. Podría ser, en el escenario más decepcionante, que simplemente sean buenos amigos y que todo esto sea una serie de coincidencias fortuitas, una tormenta perfecta de interpretaciones erróneas. Sin embargo, a pesar del escepticismo razonable, hay algo en el aire que hace que esta vez se sienta diferente. Hay una palpable sensación de que algo está cambiando entre ellos, de que los sentimientos entre Can y Demet son más profundos y fuertes que nunca. Quizás la distancia física, el paso del tiempo, las experiencias vividas por separado y la madurez personal les han hecho darse cuenta de lo que realmente importa en la vida. Además, es imposible ignorar el impacto mediático y profesional que tendría una confirmación de su relación. Can y Demet son, sin lugar a dudas, dos de los actores más populares, exitosos y queridos de Turquía, y una confirmación oficial de su relación sería un bombazo mediático a nivel mundial. Su popularidad se dispararía a niveles estratosféricos, y las marcas, los proyectos televisivos y cinematográficos, y las oportunidades de patrocinio se pelearían literalmente por tenerlos como imagen y embajadores. Pero, dejando de lado el impacto mediático y comercial, lo que realmente importa, lo que realmente debería importarnos a todos, es su felicidad personal.
Si Can y Demet están juntos y son felices, si han encontrado el amor verdadero el uno en el otro, eso es lo único que importa. Los fans en el fondo solo quieren verlos felices y realizados, ya sea juntos o separados. Entonces, después de todo este análisis exhaustivo, ¿qué podemos concluir? ¿Ha confirmado Can Yaman de manera inequívoca su relación con Demet Özdemir? La respuesta, lamentablemente, no es un sí rotundo. No tenemos una confirmación oficial, contundente e irrefutable por parte de ninguno de los dos. Sin embargo, las pistas, los rumores y las interpretaciones subjetivas apuntan persistentemente a que algo está sucediendo entre ellos. Hay una conexión innegable, un cariño evidente y una química que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue siendo palpable. Personalmente, y esta es solo mi opinión, creo que es muy probable que Can y Demet estén juntos, aunque sea de una forma discreta y alejada del foco mediático. Han pasado por muchas cosas en sus vidas, han tenido otras relaciones, pero al final, de alguna manera, siempre han estado conectados. Quizás el destino, caprichoso y misterioso, los ha vuelto a unir en el momento preciso. Solo el tiempo dirá si estos rumores son ciertos o no. Mientras tanto, seguiremos atentos a sus redes sociales, a sus entrevistas y a cualquier señal, por pequeña que sea, que nos pueda dar más información. Y por supuesto seguiremos hipeando a esta pareja que nos ha robado el corazón y que nos ha hecho creer de nuevo en el poder del amor verdadero. En resumen, hemos analizado a fondo el posible resurgimiento del romance entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde sus inicios explosivos en Erkencikus hasta los rumores candentes que circulan actualmente. Hemos visto cómo los fans, con una dedicación admirable, han seguido cada paso de su relación, interpretando cada señal ambigua como una confirmación de su amor eterno. Aunque no tenemos una confirmación oficial, hay una cantidad abrumadora de pistas que sugieren que algo significativo, está pasando entre ellos. Gracias infinitas por ver este vídeo hasta el final. Espero sinceramente que les haya gustado esta inmersión profunda, y que les haya resultado tan interesante como a mí. No olviden dejar sus comentarios abajo y decirme qué opinan ustedes. ¿Creen que Can y Demet están juntos en secreto? ¿Les gustaría que lo estuvieran? Quiero saber sus teorías y opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den un me gusta gigantesco a este vídeo, que lo compartan con todos sus amigos y familiares obsesionados con Can y Demet, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos llenos de chismes jugosos, noticias exclusivas y lo último del glamuroso mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mis queridos. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino, o al menos, eso esperamos.